Nuestro manga comienza con la historia de nuestro prota, un chico que despertó dentro de una novela coreana. Al parecer él aún ni entiende qué onda con su vida, pero tendrá que irlo descubriendo a medida que va viviendo en la novela. Cuando abrió los ojos después de una larga noche, fue a darse un baño. En eso alguien lo llamaba maestro, debido a que está viviendo dentro del personaje de Kale de la familia de un conde. Bueno, ese señor le estaba preguntando que si se estaba bañando allí. De inmediato él dijo que saldría pronto. El que lo estaba llamando era el mayordomo, que le tenía preparado ya una taza de té. Lo que se le hace extraño al prota es que ese hombre que tiene enfrente, solía ser un asesino que había cruzado por el mar desde el continente oriental, pero ahora actúa como un amable anciano, pero su verdadera naturaleza es cruel y despiadada. Por este motivo el prota ve necesario entregar a ese anciano ante Choi-an, el personaje principal de la novela. Al hacerse consciente de que estaba dentro de la novela, no dudó en observar cada persona, pues por eso detectó de una vez que ese anciano no era tan bueno como aparentaba. Además no es el único peligroso que tiene cerca, puesto que hay demasiadas personas fuertes que residen en ese mundo. Por esa razón, el prota necesitará todas las fuerzas para protegerse, porque en ese continente pronto se armará tremenda guerra, entonces debe estar atento y prepararse para vivir mucho tiempo sin dolor. Aunque su nivel de fuerza debe ser mayor, igual no puede sobrepasarse porque allí se haría notar demasiado, aunque si fuese por él, se quedaría echado como una vaca sin hacer nada, pero la idea es darle vida a su personaje. Bueno, al prota que todos llaman maestro, lo tratan muy bien en la mansión, siendo que hasta la ropa se la preparan diariamente para que se vea pulcro, aunque el maestro es bastante presumido, ya que dice que el truco de la moda es la cara, porque él se cree el más guapetón. Una vez listo, el prota baja de su cuarto, pues tiene que comenzar con su vida diaria. De pronto nota que al saludar a todas las empleadas del servicio, ellas se sienten un poco asustadas con la presencia de él, cosa que le genera curiosidad porque lo que recuerda de la novela original es que Kale no era del tipo que golpeaba a nadie. Lo peor que podía hacer era romper cosas cuando estaba borracho, simplemente le gustaba beber y jugar. Esa es la razón por la que todo lo consideraban la basura de la familia, porque sinceramente lo observaban como un desechable. Bueno, pero sin darle vueltas al asunto, él sigue pasando normal por los pasillos de la mansión, porque era la hora de disfrutar un delicioso desayuno. Cuando entró al comedor, estaba su familia esperando para comenzar a comer. En el lugar estaban el jefe de la casa, o sea el padre de Kale, el conde de Ruth, la madrastra, la condesa Violan, una piba re fea cara de alien, su hermano pequeño llamado Basen, su hermanita llamada Lily. Cuando Kale se sentó en la mesa, su padre lo primero que hizo fue darle un regaño por llegar tarde a comer. Es de resaltar que este conde no tiene influencias dentro del mundo imperial, solamente tiene mucho dinero y ya, se nota que eran una familia bastante disfuncional, puesto que no se comunicaban mucho entre sí, allí cada quien vivía en su mundo, el silencio era su fuerte. Bueno, pero Kale tiene que calarse a su familia porque no puede ir a otro sitio por ahora, además le gustan las comodidades que le ofrecen en ese hogar, lo único incómodo es las miradas escrutadoras que le echan cada vez que están todos juntos. Del resto al prota le gustaba deleitarse de sus comidas, por ejemplo de las salchichas jugosas que servían las empleadas. Pero este nuevo Kale es muy diferente al Kale que todos conocen en la novela, pues el desechable de la familia siempre tenía una cara de ogro que no se la quitaba a nadie, pero esa mañana desayunando, le gustaron tanto las salchichas que hasta había sonreído, cosa que todos notaron allí porque esto no era un gesto natural de él. Hasta el conde quedó loco con la actitud del prota. Después de todo a Kale le gustaba ese personaje, pues por ser el hijo mayor del conde, se mantenía siempre fuera del radar de cualquier situación. Además de eso podía vivir holgazaneando en una zona pacífica, porque si las cosas no salen como Kale las tiene en mente, simplemente agarrará sus cosas y se irá a algún lugar lejos de la guerra, considerando que lo que él quiere evitar a toda costa es estar involucrado en un conflicto de esa clase. Después de que todos comieron, el padre, sorprendido por la actitud de su hijo, se le acercó para decirle que si acaso necesitaba algo. El boludo le pidió dinero, mucho dinero, ojalá yo fuera hijo del conde para no trabajar más. Bueno, los hermanos de Kale estaban un poco celosos por lo que estaban observando, pero el prota también tiene derecho de gozar de las riquezas de su padre. Kale estaba analizando todas las perspectivas de su vida, pensando que quizás su padre tenga toneladas sobre toneladas de dinero, o quizás no, pero bueno, sea cual sea la verdad, igual él debe tener sus planes para sobrevivir en ese lugar. Pero al parecer igual sigue con su vicio de beber, porque detrás de su pantalón,
supercarga una cuarterita de ron, ojalá no termine valiendo hectáreas de verga por ese hijo de madre vicio. Después de pensar un rato sentado, llegó el mayordomo para ponerse a disposición, entonces Kale le dijo que lo que podía hacer era darle la fecha de ese día, porque él estaba más perdido que hijo de Limbar. Ese día era 29 del tercer mes del año 781 del calendario Félix, o sea nuestro amigo estaba en la prehistoria. Al saber la fecha, Kale recuerda que la novela estaba basada en las aventuras de Choyan, por lo tanto la misión de Kale era supervisar el territorio donde se encuentra el primer pueblo que visitará próximamente Choyan. Por otra parte, un carruaje va recorriendo la ciudad, allí iba Kale, que quiso salir un rato pues ya tiene algo en mente antes de la llegada de Choyan. De pronto decidió parar en un lugar llamado La Fragancia del Té con Poesía, supongo es un sitio tipo para relajarse y tomarse algo. Bueno, ese che quería entrar allí, pero no con su guardaespaldas, sino que quería estar solo por un momento, así que le dio la orden de que se fuera, pero claro Kale era el hijo del conde por ende debía estar cuidado siempre, sin embargo él quería estar solo. Cuando todos vieron a ese hombre entrar quedaron re sorprendidos y angustiados, pero no entiendo el por qué. Se supone que es un miembro más de la sociedad, pero la cara que pusieron los que estaban allí no era normal. El prota se dirigió para hablar directamente con el dueño de ese lugar, un pibe que tenía aspecto de cochinito. El hombre estaba diciendo que quería quedarse en el piso número 3 de ese lugar, porque allí rentaban también habitaciones. La idea era quedarse en ese sitio todo el día, para tomar bastante té, que por supuesto no supieran muy amargos. Además quería leer un par de novelas. El dueño del lugar le afirmó que allí había bastantes libros que escoger. El joven pagó con una moneda que representaba 1.000.000 de galones, cosa que era demasiado. Bueno, el Kale era un presumido de la verga, además como su papá tenía mucho dinero no le importaba derrochar, situación bastante triste. Mientras algunas personas son súper pobres que no tienen ni que comer, otras andan por el mundo despilfarrando, tal como el caso de Kale. Bueno, continuando en ese lugar, el dueño le dijo que no tenía cambio para la moneda, entonces el prota le dio el cambio al señor como propina. La razón por la que el pibe estaba en ese lugar es porque quería ir analizando cada movimiento de lo que iba a pasar, pues pronto alguien será expulsado de la puerta fronteriza temprano en la mañana. Porque ese alguien que era Choyan que fue a exponer el ataque al conde, cuando apenas entró al territorio de una vez lo intentaron detener para que no entrara, porque es que la gente no quería que se formara un problema allí, que es lo verdaderamente importante, mantener la paz. Además Choi quería averiguar sobre los asesinos que mataron a sus seres queridos. Bueno, el prota en medio de sus análisis aún se preguntaba la razón por la que ellos los gobernantes de dicha tierra, debían preocuparse por la vida de algún aldeano inútil. Pero es que para entender aún más esta trama, se debe destacar que Choi estuvo loco por mucho tiempo porque su familia de la aldea, los únicos que le daban de amor, fueron destruidos por asesinos. La misión de él era pedir al conde ayuda para conseguir los responsables de los actos atroces, por ese motivo quería llegar a la ciudad fuese como fuese. Kale le daba vueltas al asunto de lo que debía suceder una y otra vez, porque en el contenido original de la novela Choyan llegó a su territorio con una actitud bastante agresiva, acabando a golpes al prota, pero tenía que dejar de pensar en eso y darle la vuelta a la historia para su favor, claro está. Entonces el prota continuaba con la narración de la novela donde en horas de la mañana Choi tenía que ir llegando a territorio de Kale, los guardias de seguridad debían pedir los documentos de identidad para dejarlo pasar, sin embargo él no tenía nada para identificarse, por ende se le iba a negar la entrada, todo parecía marchar con normalidad, o sea él yéndose como una persona civilizada que sabe que no cumple con los requisitos para entrar en un país. Sin embargo estaba pensando en algo para entrar, así que iba a esperar que anocheciera, para saltar las murallas y entrar en secreto a la ciudad y entonces finalmente se iba a encontrar con Kale que estaba como todo un estúpido bebiendo. Pero como les dije, Kale quería mejorar la historia, para no valer verga, así que se levantó de la mesa donde analizaba la novela, diciéndole al dueño del lugar que por favor no despejara su sitio, que él volvería pronto. Cuando bajó a donde estaban las demás personas, todos estaban súper sorprendidos porque ese pibe siempre hacía desastres, pues sus grados de alcohol en el cerebro no lo dejaban racionar bien, pero esta vez no hizo espectáculos, gracias a Dios. Esta vez Kale quiere hacer las cosas bien, eso es, ir preparándose para adquirir habilidades para protegerse, por si acaso se llega a encontrar con personas poderosas, puesto que quiere sobrevivir en ese continente donde la guerra devastará las tierras. La idea es tener habilidades de supervivencia sencillas, pero jamás volverse demasiado poderoso,
porque si eso llegase a pasar se le pueden presentar situaciones difíciles y peligrosas. Una de las cosas que debe adquirir es el escudo. Se informa que era similar al escudo de maná de un mago, para eso necesita preparar el cebo para obtener el escudo indestructible. Es por eso que se fue a la panadería más cercana. Entonces cuando llegó el que atendía lo miró súper raro, o sea, ¿qué onda con esta gente? Todos miran raro a Kale. Bueno, pero el objetivo del prota era conseguir un poco de pan, para eso sacó la moneda de mayor valor para llevar lo suficiente, aunque si el viejo seguía con su cara extraña el prota terminaría dejando su dinero en otra panadería, pero obvio como todo comerciante, por muy raro que veía al joven, igual le iba a preparar su pan, porque ajá, no iba a perder ese dinero. Aunque el prota dijo que llevaría un poco de pan, en realidad estaba siendo sarcástico porque con esa moneda le alcanzaba para llevarse media panadería. La cosa era que Kale estaba cayendo en cuenta, que realmente ese era un mundo de fantasía. Otra cosa que el pibe estaba sintiendo era el desprecio de todos, sus miradas eran hirientes, pero no debe de dejarse llevar por el entorno, lo importante es seguir con su plan, por lo tanto se dirigía con su bolsa gigante de pan hacia lo alto de la montaña, lejos de todos, aunque no pasó desapercibido porque mientras caminaba dos niños lo observaban. Cuando llegó a lo más alto que pudo, donde había un muro grande, se percató que allí había una puerta de madera muy vieja, también cerca había un árbol que tenía un aspecto de tener unos cientos de años. Mientras él miraba el árbol los dos niños que lo vieron lo habían seguido, entonces estaba diciendo que ese árbol era devorador de hombres, debido a que se ahorcaban allí las personas locas trastornadas, después se convertían en momias de la noche a la mañana. Pero en realidad para el prota, este árbol era algo que estuvo buscando, porque allí se escondía un misterio. La cuestión era que durante la antigüedad, había una persona que amaba la comida, incluso más que lo que yo la amo, prácticamente era una obsesión compulsiva, entonces su glotonería hizo que la echaran del templo donde trabajaba. Porque ajá, ¿quién carajos va a tener una loca obsesionada por hartarse todo? Después de eso, ella murió tirada en la montaña, como nadie enterró su cuerpo, la naturaleza hizo su trabajo, fue así como el árbol creció en la parte superior del cuerpo. Desde entonces, los rencores de esa persona residen en el árbol, por lo tanto las personas van y dan como ofrenda comida, en este caso pan en cantidades industriales, para que así ella conceda los poderes. Kale necesita es el poder del escudo indestructible. A su espalda, mientras hacía la broma para adquirir lo que necesitaba, estaban esos dos niños gritando que por favor no lo hiciera. Esto ponía de mal genio al prota, ya que siempre le tocaba soportar a niños entrometidos. Fue tanto el estrés, que el pibe no comenzó a hacer lo que iba a hacer. Primero se paró para ahuyentar a los niños insistían que ese árbol era devorador de hombres, que si lo hacía quizás moriría. Para quitárselos de encima Kale dijo que no iba a hacer nada, pero que por amor a Cristo, se perdieran de su vista. A pesar de que Kale dijo eso, igual los niños estaban allí insistiendo. Entonces esto llevó al prota a amenazar a los pequeños, diciéndole que si acaso ellos dos no conocían o no habían oído hablar de Kale la basura. Los niños se asustaron porque ajá, ya sabían que el pibe era un alcohólico de la verga, que partía cosas, entonces decidieron irse, pero antes le dijeron que pensará antes de hacer las cosas, porque él no debe morir. A todas estas no sabemos qué saben los niños, pero si dijeron eso fue por algo. Bueno, después que los niños se fueron, Kale regresó para seguir con su ritual con el árbol, comenzó a meter los panes por un agujero que tenía la raíz del árbol, de pronto vio como el primer pan desapareció. La cosa era bien extraña, parecía como si había un succionador dentro, era algo raro, hasta Kale sintió miedo, pensó que su mano iba a ser chupada también. Pero debía continuar, pues ese escudo que necesitaba era la sombra del poder de una persona fallecida, siendo así, solo el árbol podía concederlo. Bueno, según lo que decía el libro, el prota tenía que alimentar el árbol hasta que la oscuridad de su hoyo desapareciera, pues esa oscuridad representaba el rencor, ya que ella murió con mucho odio, por terminar aguantando hambre después de ser una glotona. Una vez que desaparezca la oscuridad, aparecerá la luz detrás de ella. Después que vea la luz, el escudo indestructible se convertirá en propiedad del prota. La cuestión era que el prota ya había metido todo el pan y el agujero seguía siendo oscuro, por lo tanto Kale pensó que debía comprar unas 10 bolsas de pan. De ver tanto ese hoyo profundo, el prota ya estaba hasta sintiendo miedo. De broma no se hizo caca los pantalones, pero ya estaba cayendo la noche, por eso era mejor irse, para regresar en horas de la mañana con más pan.
Cuando va caminando, ve que los niños estaban cerca de la montaña aún, entonces le dio 2 panes. Ellos empezaron a comerse los panes como locos, se nota que esos pequeños pasaban mucha hambre en la calle. El prota, aunque todos creían que era malo, igual estaba preocupado por la integridad de esos niños, ya que quizás no se acerquen al árbol por miedo. Además, si eso llegase a pasar, el hoyo profundo podría comerse a los niños. Siendo así, le dijo a ellos que mañana le iba a traer más pan, pero que no dijeran nada en el pueblo sobre lo que le estaba haciendo. Cuando llegó la noche, Kale ya estaba en la posada, por lo que le pidió encarecidamente al dueño del sitio que por favor no le diera el libro que leyó a otra persona, ya que así estaría reservado cada vez que éste visitara el sitio. Por supuesto que ese libro era la novela coreana donde le estaba metido, siendo que ese pibe había pagado tanto. Era obvio que el dueño no se iba a negar a las peticiones, por lo tanto le dijo que él guardaría ese libro solo para Kale. Un poco más tarde en un bar, Kale iba llegando al sitio. El cantinero al verlo puso su mejor cara de terror. Es que el pibe cada vez que tomaba licor comenzaba a partir cosas, entonces ya cuando llegaba a todos les daba miedo. Es más, ese boludo estaba en la lista negra de todos los bares de su ciudad. Pero esta vez el pelotudo tiene una actitud diferente. Claro, pidió su botella habitual y también pidió unas pechugas de pollo asadas. Para eso pagó con su moneda de mayor valor. El de atención al cliente estaba feliz de saber que ese pibe no iba a quedarse a beber en el bar, por lo tanto fue a prepararle todo rápido. Las personas que estaban allí evitaban mirar al pibe. Es que incluso en el sitio donde estaba el prota, habían puros estafadores, y ellos estaban nerviosos de la presencia de Kale, pero a pesar de que Kale era considerado basura, él no tenía estas malas mañas de estafar, por eso prefería estar aislado de todas esas cuerdas de ratas. Bueno, pero ya era hora de irse, entonces esperó que le dieran su pedido. No se quedó en ese sitio tomando como indigente, tomó su botella más cara, la bolsa con el pollo y salió de ese sitio. Cuando salió de allí, ese loco abrió la botella y se zampó la mitad de un solo golpe. Para él ese alcohol sabía bastante bien. Pero claro, ya su organismo estaba acostumbrado a recibir altas dosis de licor, por lo que ese poco de alcohol no le hizo ni pío. Después de eso Kale caminó rápidamente con la botella en la mano, porque ya estaba cerca el momento donde Choyan saltaba la muralla, esa alta muralla de la ciudad que comenzaba en la entrada de la ciudad, que tenía aspecto de que ningún intruso la podía perpetrar. Pero siempre existe alguien que intenta algo imposible, ese iba a ser Choi. Bueno, una vez que Kale llegó a la muralla, empezó a analizar todas las perspectivas de la posible situación que se avecina. Al rato, cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad, vio que estaban los gatos que describía la novela. Esos animales maullaban mientras se acurrucaban. Al escuchar eso, Vale sabía que estaba en el lugar correcto, ya que la novela decía que Choi al saltar iba a evitar caer encima de ellos, por lo tanto se iba a torcer el tobillo. Kale, cuando miró bien, se dio cuenta de que allí estaba Choyan. Finalmente lo había encontrado. El pibe decía que ese boludo tenía aspecto de ser un buen tipo. Por su apariencia de chico ojos negros, personaje principal de la novela, no tenía pinta de loco. El pelotudo se estaba poniendo un poco nervioso. Pero bueno, la idea era crear una buena impresión, entonces le dio una parte de las pechugas de pollo a los gatos para quedar como un hombre generoso, pero los animales presienten porque empezaron a gruñir, porque sabían que Kale no le gustaban los de su raza. Pero claro, él hacía todo eso, porque sabía que a Choi sí le agradaban los animales. Ya hasta este punto la novela había muchos aspectos diferentes a la novela. A pesar de que eran detalles menores, igual cada mínimo detalle cambia la historia real, porque legalmente ellos se tenían que encontrar en otras circunstancias. Aunque el verdadero plan era que Choi viera todos esos gestos, porque claro, los gatos no se iban a comer todo ese pollo. Entonces, como el personaje principal había estado todo el día escondido para saltar el muro, seguro estaba muerto de hambre, la idea era que Choi le pidiera comida a Kale. Tal cual pasó. Entonces el prota se mostró muy amable con Choyan, dijo que lo alimentaría, que por favor lo siguiera, que le daría comida deliciosa. Kale le pidió a Choi que lo siguiera, entonces también pensaba en los gatos que estaban allí, porque es que realmente a él no le gustaban los gatos, pero para quedar bien con Choi debía hacer cualquier cosa. Bueno, él terminó haciéndole cariño para que esos peludos siguieran su camino. Finalmente los dos chicos tenían que irse de ese lugar, puesto que pronto llegarían los guardias para hacer el patrullaje. Al Choyan analizar cómo era Kale, notó que este pibe era débil al lado de él, por lo tanto no podría hacerle daño, por eso aceptó irse con él. Entonces comenzaron a caminar a la ciudad hasta que llegaron, pero Choi actuaba muy extraño, cosa que le parecía sospechosa al pelotudo. Los guardias de seguridad, cuando vieron a Kale,
Lo llamaron con respeto como siempre diciéndole joven maestro. Esto era un poco fastidioso para Kale, por eso fruncía el ceño mientras esperaba que rápidamente le abrieran la puerta. Pero bueno, el punto es que ya estaban entrando al castillo donde vivía el prota, aunque los guardias miraban a Choyan de forma curiosa por saber quién era ese hombre con aspecto de mendigo todo sucio y descuidado, pero ajá, no podían preguntar nada a la basura de la familia. Una vez que llegaron a la entrada de la residencia, allí estaba el anciano mayordomo esperándolos. Efectivamente, ese viejo aterrador había estado esperando que el joven maestro llegara. Cuando Choi y ese señor cruzaron miradas, Kale sintió que entre ambos había una chispa, como si se conocieran de antes. Era como una especie de telepatía entre ambos muy extraña. Por ese motivo, Kale dijo que no necesitaba la ayuda del mayordomo, ya que él mismo se encargaría de atender a Choi. Cuando estaba en la parte de arriba antes de entrar a la habitación, otro mayordomo encargado también del maestro Kale, estaba sorprendido de ver que había llegado después de beber alcohol, pero el prota también se lo quitó de encima porque la idea era seguir con sus planes con Choi, no podía perder tiempo hablando de tonterías. Por eso, Kale se llevó a Choyan a la cocina número 2, el corazón del pibe latía rápidamente, porque allí estaba trabajando una persona que Choi tenía que conocer, el hijo de Ron, el anciano mayordomo. Ese era otro tipo aterrador, que estaba afilando su cuchillo más grande, disfrutaba mucho hacerlo. Pero cuando vio a Kale, puso una cara de pocos amigos. Debe de dar mucho miedo tener que tratar con lunáticos, pero bueno, el prota tiene que hacerlo mientras viva en ese mundo de fantasías. La razón por la que ese pibe tenía que conocer al cocinero, era porque cuando el que hace la comida ve las habilidades de Choi se daba cuenta, según la historia de la novela, que ese boludo golpeaba fuertemente a Kale hasta volverlo pulpa. Después de eso el cocinero empezó a seguir a Choi, para que después se terminaran yendo los tres del castillo. Al menos eso era lo que narraba la novela. Pero bueno, las cosas quizás cambien ahora, así que bueno, la idea era que se conocieran y así pasó. Kale le solicitó que le hiciera comida a Choi y por supuesto que para él también, porque claro, él quería deleitarse de un bistec de la más alta calidad. Aparte de todo lo que va pasando hasta entonces en la historia, yo pienso que en esta novela pasan cosas re extrañas. Al igual como en cualquier historia de fantasía, este mundo también tuvo su historia antigua, donde las personas no se defendían con armas, sino que desarrollaban superpoderes, por eso el afán del prota de conseguir su escudo de poderes mágicos. Después de que dio las órdenes de preparar comida, el prota ya había logrado el objetivo de que ellos dos se conocieran, entonces puso a cargo a su otro mayordomo para que cuidara de él, aunque no sé por qué, pero el Kale estaba empeñado en sacar lo peor del Choi, por eso estaba pensando en cómo hacer que él golpeara a alguien, para que así el cocinero presencie todo. Bueno, pero eso no pasó hasta los momentos, nadie golpeó a nadie. Así que bueno, el prota le pidió a su mayordomo que por favor le llevara la comida a la cama cuando estuviese lista y que le diera una habitación a Choyan. El mayordomo Hans fue a informarle al conde todo lo que su hijo había hecho, o sea que había traído a un joven a casa, además que esa noche había bebido solo un poco de alcohol y que mantuvo la cabeza despejada. El conde dijo que siguieran observando al joven que trajo su hijo a casa, pero también estaba pensando que su hijo quizás ya no sea tan basura, que tal vez ya Kale ha cambiado. El conde, pensativo por su hijo, ha notado que ahora está muy diferente de lo normal y no se debe a que por arte de magia se haya vuelto más inteligente o más fuerte, pero obvio, todos notan que sus acciones son claramente diferentes a las anteriores. Fue porque ordenó al mayordomo Hans para que por favor observara las actitudes de su hijo, además que le trajera información sobre los comerciantes Flynn porque dentro de ellos había un hijo bastardo y quería saber todo sobre ese fulano. Pero es que el conde, analizando la situación, no solo Kale había cambiado, pues la atmósfera alrededor del continente se estaba volviendo más peligrosa, era como si un volcán fuese a entrar en erupción. Este hombre estaba sintiendo que la cosa se ponía peligrosa a pesar de que se la pasaba más que todo en el reino. La casa de Nituse tenía que estarse protegiendo, en especial por su gran fortuna, para así poder expandirse poco a poco. Desde los siglos de los siglos ha venido siendo así, por lo tanto el conde está puesto allí para vivir por la paz y la felicidad. Pero por todo lo que ha venido viendo, el conde supone que debe reforzar las murallas de la ciudad. El conde estaba pensando en la forma de protegerse a sí mismo y a su familia. Por otra parte, el joven maestro iba parándose con una cara de demacrado, porque no se estaba sintiendo muy bien en esa mañana. Ron, el trabajador del castillo, en vez de traerle agua, el muy boludo le había dado era limonada. Eso empeoraba el dolor que tenía el pibe. Pero bueno, Kale no le reclamó nada, porque había algo que le pareció súper extraño,
porque Ron tenía un vendaje en el cuello, cosa que encendió las alertas en el prota, pero el waifu no quería tener más intriga, por lo tanto preguntó que qué le había pasado. Entonces Ron le dijo que porque se estaba preocupando por él. Kale dijo que no, solo que era perturbador verle una venda en el cuello. Supuestamente ese anciano alegó que había sido arañado por un gato. Kale tenía sus dudas, pues quizás haya tenido un encontronazo con alguna persona. Ese viejo tenía aspecto de malo, así que cualquier cosa se podía esperar de él. Bueno, Kale salió de inmediato de la habitación, porque se iba a encargar de todo afuera. Cuando el prota estaba abriendo la puerta, el viejo Ron le dijo que tenía que decirle algo. Quería saber lo que pensaba el pibe de la limonada que le había traído. El prota, un poco dudoso de la pregunta, le dijo que le había parecido genial. Al pibe le parecía un anciano re desagradable, incluso sus preguntas eran raras, pero bueno, Kale trató de responder lo más amablemente posible, pues él siempre le había tenido miedo a ese señor. Pero ya tenía que salir de la habitación. No más abrió la puerta, estaba Choi allí. Eso lo dejó pasmado, pues parecía que hubiese visto un fantasma, lo que le hizo cerrar la puerta en estado de shock. Porque claro, nadie se espera abrir la puerta y conseguirse con alguien allí parado como una estatua. El viejo Ron se acercó a Kale con una sonrisa en su rostro. Además le dijo que ese pibe tenía rato esperándolo. Pero sin embargo no había podido decirle nada, puesto que había salido de la habitación muy rápido. Supuestamente Ron le había dicho a Choyan que esperara en su habitación cómodamente mientras Kale se paraba. Sin embargo él insistía en que iba a esperarlo fuera de su cuarto. El prota quería decirle unas cuantas groserías al viejo, sin embargo prefirió guardar la calma, pues al final uno no gana nada siendo grosero. Es mejor actuar de lo más normal, aunque él estaba claro de que ese viejo pudo decirle, pero decidió no hacerlo. Bueno, ya el pibe estaba listo para verse cara a cara con su invitado. Ese chico le dijo que él devolvería el dinero que Kale había gastado en la comida, pero era como algo tonto que podría habérselo dicho en otra ocasión sin esperar como estatua. El prota frunció el ceño y le informó que no era necesario. Kale quería era que Choyan saliera de la ciudad sin muchos problemas lo antes posible, por eso preguntó que si necesitaba algo más, pero en la mente del prota solo pasaba los recuerdos de cómo ese pibe que tenía enfrente. En la novela estaba escrito que lo iba a volver pulpa. Choyan comenzó a hablar justo cuando el prota estaba divagando en sus pensamientos, porque en realidad este pibe quería pedir ayuda de algo en particular a Kale, pero el prota cerró los ojos porque no quería involucrarse con él, puesto que de una vez se le vino a la mente que quizás la ayuda estaba relacionada a los incendios en la aldea Harris. Pero la preocupación de Kale no dejó que Choyan terminara de decir. Entonces le dijo que si tenía alguna solicitud que podía decirle a sus mayordomos, a Ron y Hans, pero Choi decía que ni siquiera sabía quién era. Entonces Kale dijo que no necesitaba saber quién carajos era él, solo le bastaba con saber que tenía un estatus inferior a él. Ese boludo no dijo nada ante las palabras del prota, pero por la cara se nota que no le gustó mucho, pero igual Kale se tenía que ir de allí porque iba a pedirle dinero a su padre, mientras que Ron decía que iba a hacer lo que él había ordenado. Al final al waifu no le importaba si lo hacía o no, pues los demás eran los personajes principales de la novela, no Kale. Bueno, la cosa es que entre Ron y Choi comenzaron a hablar de que a Kale no le gustaban las cosas amargas, pero sin embargo se había tomado el té. De pronto Ron se tocó el cuello, pues había sido herido después de mucho tiempo, entonces seguía refiriéndose a Kale diciéndole cachorro. Choi en su mente pensaba que ese hombre tiene el aroma de la sangre, pero que finge estar limpio. Entre estos dos se esconden muchas cosas, lo sé por sus miradas, pero lo sabremos cuando nos apoyen para subir la segunda parte, así lograremos descubrir los secretos oscuros de la historia. Ya saben qué hacer, 300 comentarios y 7000 me gusta para seguir conociendo más de esta historia. Los quiero mucho, ojalá no llueva.